Y bueno, hoy vamos a compartir un poco con Caro y con Tati acerca de la perspectiva biológica y bueno, la pregunta que nos hacíamos para arrancar, para abrir, no para irle ya de lleno, pero es esta, ¿no? De si los procesos biológicos tienen un sentido. Esa es como la pregunta que nos va a acompañar de base en todo este vivo, donde vamos a estar compartiendo. Y bueno, un poco antes de entrarle al tema, buscar esa referencia común. Hablábamos antes con las chicas, antes de esta instancia de compartir con ustedes, esta referencia común, ¿no? Que todos tenemos un cuerpo. Todos tenemos un cuerpo físico biológico y en eso nos podemos reconocer, pero también es verdad que hay distintas vinculaciones o relaciones que nosotros entretejemos con nuestro cuerpo y que están atravesadas obviamente por diferentes miradas acerca de la salud, acerca de la enfermedad, acerca del bienestar, acerca del malestar, acerca del dolor, ¿sí? Y también del placer como contrapartida, ¿no? Entonces, un poco el cuerpo es siendo ese espacio común que compartimos en términos de que todos reconocemos que tenemos un cuerpo, estamos atravesados por todas esas miradas, ¿no? Entonces, un poco partir de esta pregunta, de cómo empezar a vincularnos con el cuerpo de una manera más sensata o de registro. ¿Qué piensan ustedes, chicas, o qué se les ocurre en términos de esto, ¿no? De empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Este tipo de cuestiones que son miradas que tenemos instaladas, ¿no? Acerca del cuerpo y de la relación que tenemos con el cuerpo. Un poco vamos suavecito Sí, ahí. eh, cuando te escuchaba, Seba, estaba pensando un poco este vínculo con toda la información que tenemos, ¿no? Con todo este bagaje, sobre todo un poco con cómo nos vinculamos con los procesos biológicos a los que les llamamos comúnmente enfermedad, ¿no? Cómo nos vinculamos con eso y cuánta información traemos eh, y, digamos, si es posible a veces empezar a cambiar esa mirada y empezar a cambiar las preguntas que nos hacemos con respecto a eso, ¿no? Porque así mismo no tenemos mucho la pregunta de por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? En el cuerpo, sobre todo cuando es molesto, porque cuando estamos bien no solemos registrar tanto los estados de bienestar como la información que nos trae el cuerpo en este malestar, ¿no? Que decías vos. Entonces, empezar a cambiar, me parece un poco la pregunta del, en vez de por qué me pasa, es para qué me pasa, ¿no? Y creo que un poco desde el marco, desde donde nosotras estamos mirando esto, que es la medicina germánica del doctor Hammer, eh, encontramos la maravilla de esa respuesta, ¿no? En un montón de cosas. Y entonces, que se abra el para qué, ya es un montón. Buenísimo, buenísimo. No sé, Caro, si querés agregar algo ahí, a mí se me ocurren un montón de cosas que son propias de mi propio proceso, ¿no? O sea, porque acá es como partimos de esta referencia común, todos podemos empezar a registrar, ¿no? Cómo ha sido esa vinculación, esa relación con el cuerpo y el haber pasado por diferentes instancias, ¿no? Yo lo que en principio eh, recuerdo, ¿no? De todo ese proceso, bueno, siempre desde chico, ¿no? Bueno, si estás mal, tómate algo, si, bueno, el principal que recuerdo de pequeño, si estás mal es tomate algo, ¿sí? En la adolescencia, ¿no? Pues uno empieza a tener otras búsquedas, ¿no? Por quizá recurrencias, ¿no? De algunos procesos biológicos, como, no sé, en mi caso, el asma o un broncoespasmo, que son, bueno,
cosas un poquito diferentes, pero cuando empezamos a mirar con lupa, ¿no? Pero más allá de eso, esto no de las recurrencias me ha llevado a mirar. Y bueno, esa mirada que de alguna manera fui encontrando, estaba por ahí atravesada eh, por cuestiones o por miradas que desde la biodecodificación o de la bioneuromoción, que fue como uno de los puntos con los cuales empecé a vincularme, ¿no? Hasta que llegué a las 5 leyes biológicas, ¿no? Que están detrás de todo lo que ustedes están compartiendo, que van a compartir. También nombraban, obviamente, ahí en el chat, que está muy bueno que vayan compartiendo también si quieren sus procesos a nivel de vinculación con el cuerpo. Eh, Nombraban a Carla Tonsi, ¿no? Como formadoras en lo que es la formación en ciencias biológicas, que es maravilloso, y que ustedes han pasado por ahí, yo estoy atravesando también la formación. Eh, y, y bueno, hay algo que a mí me pasaba, por ejemplo, con la biodecodificación, es que si bien algo me hacía sentido de lo que me proponía esa mirada, ¿no? Acerca de por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Que es un poco la pregunta que traía Tati recién. Eh, pero era un sentido que a mí no me daba eh, estabilidad en términos de relación con el proceso biológico. Todavía lo veía, cuando estaba parado ahí, ¿no? Todavía lo veía como hice algo mal, ¿sí? Como que había hecho algo mal. Entonces, por eso me estoy enfermo, ¿sí? Lo estoy simplificando, pero es detrás y yo rasco, ¿vieron? O sea, lo que me pasaba era eso. O sea, hiciste algo mal y ahora porque te pasa esto, ¿no? Entonces, yo no perdía el miedo. O sea, a mí me daba miedo el enfermarme o el malestar. Hasta que, obviamente, indagando en el proceso de las 5 leyes biológicas y demás, y haciendo ahora la formación, me voy reconociendo con una mayor estabilidad para atenderme y con los procesos que transito a nivel biológico, ¿sí? Y a darme mayor estabilidad, mayor certeza en ese atravesar el proceso. Pero un poco por ahí, ese ha sido mi recorrido y reconozco mucho esto, ¿no? De cuando estaba atravesando por la bio y demás, esto detrás de que algo mal hiciste y bueno, por eso ahora estás enfermo, digamos. Y Y era como, es como, no. qué loco, porque también ya ahí te habilita como un proceso o como un tránsito de culpa, porque es como, estoy haciendo todo mal, como decís vos recién, y me tengo que estar fijando, ¿no? De estar haciendo las cosas bien para que no tener un broncoespasmo, para que... Es muy loco eso, porque nosotros hablamos de acá, quizás ya saltamos a otra temática, pero voy a intentar de que no. Nosotros lo que tratamos de transmitir es que, no, pasándolo por procesos personales, ¿no? Y en base a eso compartirlos con quien se abra, es esto de volver o construir la confianza biológica, ¿no? Entonces nosotras lo que queremos es compartirle a las personas que tengan procesos de responsabilidad con su biología, con su cuerpo, pero no de culpa, ¿no? Porque dentro de lo que empezó a decir Tati al principio, que hablaba de todo lo que traemos, ¿no? Si nos ponemos a ver en retrospectiva, con todo lo que, con toda la ciencia y con todo el paradigma y con todo lo que siempre se fue pasando de generación en generación, siempre es culpa o, como decimos siempre, azaroso. Y la idea nuestra y lo que hemos podido experimentar es que eso no, es responsabilidad. Y la responsabilidad biológica dentro del propio cuerpo de uno se adquiere con conocimiento, porque, ¿no? Con conocimiento de causa, que es lo que nos dan las 5 leyes, como dijo Tati,
nos dio todas esas tres preguntas, ¿no? El cómo, el por qué y el para qué. Y bueno, en base a eso te volvés súper responsable y además empezás a construir una confianza biológica contigo y con el entorno que bueno, no sé, no se puede explicar muy bien porque hay que vivirlo. Pero bueno, me quedaba pensando en Seba culposo porque tuvo un broncoespasmo, ¿viste? Y a la hora de ir a pedir ayuda o lo que sea, con esa culpa de que habré hecho mal, que ahora tengo que ir no sé, a comprarme el PAF o lo que sea, porque bueno, me equivoqué. Y qué culpa, y viste como ese castigo de que bueno, esto es, pero no desde la responsabilidad y confianza que hablamos nosotras que queremos transmitir a través del conocimiento, ¿no? Sí, lo que pensaba también cuando te escuchaba, Seba, era esto de cómo esta falta de confianza en pequeños aspectos sí la tenemos, en los que nos enseñaron que sí, porque por ejemplo vos te lastimás, te haces una lastimadura y confías en que eso te va a cerrar y ves la cascarita y nunca vas a pensar que la cascarita es un proceso malo, que te lo tienen que ir a ver porque qué pasa con esa cascarita, que es rara, que decís, bueno, no, sabés que pica después, ¿no? Y que después de que pica te va a quedar una cicatriz. Y eso es un proceso biológico, con pleno sentido, queda un poquito acá para meter el tema del sentido, eso tiene un sentido, pero en el resto es como que sucedió, como que algo se separó, entonces el resto de las cosas que nos suceden en nuestro cuerpo No funcionan así. no funcionan, no, o sea, el porqué que nos da la medicina es porque el ambiente, porque los tóxicos, porque es hereditario, y si no, lo que dice un poco la bio es porque tus emociones no son buenas. Y acá es como donde es súper importante marcar esto que en medicina germánica no hablamos de conflictos emocionales, hablamos de conflictos biológicos. Entonces, la biología está montada sobre millones de años de coherencia y que es lo que nos trae hasta acá. Esto de no nacimos de un repollo de un día para el otro. Entonces esto es algo que se construyó y que todo tiene un sentido. Y el sentido o sea, la emoción es una consecuencia de esta activación de un programa, que después podemos hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero esta activación biológica, a la que comúnmente le llamamos enfermedad, tiene un sentido, y el sentido que nos explica Hammer tan maravillosamente es un sentido de supervivencia. Entonces, empezar a entender este para qué, que es para mantenerme vivo, es un mundo hermoso, pero como dice Caro, lleva tiempo de estudio en un punto, lleva tiempo de implicancia para sobre todo empezar a sacar toda esa idea tan marcada que tenemos, como decías vos antes en la infancia, bueno, sí, si estoy enfermo me daban un coso porque hay que bajar la fiebre, porque hay que hacer esto, ante ciertas situaciones hay que solucionarlas, ¿no? Supuestamente. Esto es lo que nos va brindando, digamos, el conocimiento de las 5 leyes, que, bueno, siempre es tan lindo. Sí, y pensaba con lo que decía Tati que ¿quién nos enseñó en algún momento a autoconocernos biológicamente? Es como no forma parte eso de la educación, en ningún momento, más que lo básico en biología, que es como que es así y asá, y ya está. Esta profundización en lo que sería la biología de uno, ¿no? De bueno, acá como dijo Seba, hay algo que tenemos todos en común y es el cuerpo, ¿bien? Bueno, nadie nos explicó absolutamente nada, es como que vamos así, ¿no? Acatando o haciendo las cosas que deberíamos hacer, pero sin profundizar. Entonces, a la hora de que algo me pasa, no sé, no lo sé. Entonces, creo que mucho del miedo que hablábamos recién viene también por ese lado, ¿no? Por la falta de autoconocimiento de las propias funciones biológicas, que las tendríamos que aprender de chiquititos. Que hoy veíamos un cuento con Tati, que es hermoso,
que es un cuento para niños, que habla de todo un proceso, pero con dibujitos y qué sé yo, desde las 5 leyes, hermosísimo. Wow. Y claro, wow, ¿no? Porque imagínate, bueno, desde chiquito ya aprender estas cosas simples. eh, Imagínate vos, Seba, con este cuadro que decías hoy, ¿no? Cómo hubiera sido, o para todos. Ujú. Pero en ningún momento se nos enseña ni se nos impulsa a, bueno, che, cada cual tiene que saber cómo funciona su cuerpo, porque tiene su cuerpo. Eso es como que, bueno, el aporte ahora sería, bueno, no es tarde y podemos empezar ahora con toda esta novedad, que no es tan novedad, que ya tiene muchísimos años, pero que ahora la estamos viendo un poco más expuesta. Hay que aprovechar y empezar a explorar, sin miedo, que hablábamos hace un rato con Tati de eso, sin miedo. Nos da mucho miedo cuando escuchamos hablar de esto al principio o alguna persona que conozco está hablando de esto. Es como que nos da un poco de, mm, che, ¿qué estará diciendo este loco? O este también está con esto de que, ¿no? Porque se empiezan a confundir las cosas porque no hay mucha información clara. Entonces parecemos los locos que decimos que estamos en contra de todo y bueno, no es así, no estamos en contra de todo. Pero Me parece que está bueno recalcar, en principio, a partir de lo que las escucho, me surge esto y también obviamente del proceso que cada uno atraviesa, ¿no? En relación a lo que brinda las 5 leyes biológicas como esto, ¿no? De instalar la confianza, ¿no? En términos de vinculación con el cuerpo. En principio me surge esto de la responsabilidad en términos de aumentar nuestra capacidad de respuesta para reconocer lo que nos pasa, ¿no? Como a nivel del proceso, como registro, eh, porque hasta me parece como importante, porque si tan, o sea, me parece, no es súper importante, si socialmente valoramos tanto la vida, o sea, ¿cómo es que no estudiamos en profundidad o sea, nuestra biología, es el cuerpo, es lo que sostiene todo lo que hagas, tus procesos, ¿no? Pero bueno, hasta a veces hasta tanto no te pasa algo concretamente, no se te despierta, ¿no? Ese interés o esa zona de interés, ¿no? Entonces, eh, en la medida que cada uno va involucrándose, va implicándose en el proceso de estudio, de a poquito, de las 5 leyes, ¿no? Em, lo que va ganando es capacidad descriptiva. Porque si hay algo que yo cuando las escucho a ustedes hablar, y hasta cuando la he escuchado para mí y para nosotros como referente, Carla Escudero es como la referente en ese sentido, cuando la he escuchado hablar, siempre está haciendo alusión en cuestiones descriptivas. O sea, las leyes no buscan, o sea, una ley no busca convencer a nadie. Cuando hablamos de una ley biológica, por ejemplo, es punto. O sea, yo no te tengo que convencer de que la ley de gravedad existe, porque es, sí, o sea, por eso es una ley, no estamos hablando de leyes políticas, no, no, en no. términos políticos, ¿no? Que está muy atravesado también por esa parte, capaz que por eso también cuesta, ¿no? Pero estamos hablando de leyes biológicas, leyes que rigen los procesos biológicos, que en realidad son descripciones de los Claro, procesos biológicos. O sea, sí, por ende, Claro. nadie convencer, o sea, nadie tiene que convencer a nadie acerca de esto, porque no, lo estudias a profundidad y te observas, es, es punto, no es, más. y se acabó, sí. Nada, Sí, No, no, no. vos solo podés investigarlo, vos claro. solo podés construir esa confianza en función de registrar y de describir lo que te pasa teniendo en cuenta ese marco de referencia, ¿sí? Sí, Entonces, yo
Claro, lo que yo siempre, bueno, decimos con Caro, ¿no? Que el conocimiento de las 5 leyes no es lineal, para nada es lineal, ¿no? Porque uno necesita, y sobre todo en esta época en la que todo es muy mental, necesitamos empezar a esto que volvemos al principio, ¿no? A reconocer nuestro propio cuerpo y nuestros propios procesos. Entonces ahí también empieza a jugar esta cuestión del miedo que nos entra de la responsabilidad, ¿no? De que si yo no hago algo con este síntoma que tengo toda esa información que me dice que me puedo llegar a pasarme muchas cosas malas, ¿no? Y puedo terminar muy mal biológicamente. Entonces es como poder de a poco empezar a reconocer en esto que no es me estudio las 5 leyes y las sé, no, las tengo que reconocer. Es como por eso, como la ley de gravedad, las tengo que empezar a reconocer. Y es un punto súper importante que Hammer no inventó esto, Hammer descubrió esto, ¿no? Ahí es como una cosa súper distinta que decir, bueno, sí, bueno, me puse a observar, entonces saqué unas conclusiones. No, esto se cumple siempre y es observable. Entonces, el aprendizaje para poder empezar a captar este sentido biológico de los procesos del cuerpo, tiene que ser a través de nosotros mismos primero, en esta escucha corporal, ¿no? En esta escucha y hasta dónde, ¿viste? Porque hay un montón de veces, vamos con ejemplos simples, ¿no? Con esto de tengo fiebre. Y si yo no sé qué es la fiebre y no sé para qué sirve, y yo siento que me puede llevar a un lugar catastrófico, ¿no? Pero cuando empiezo a saber que la fiebre ayuda con la inflamación, que ayuda en el proceso, que el cuerpo está en una fase de regeneración, de curación, eso me da calma y la calma también actúa sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces el proceso empieza como ahí a acomodarse y a poder cumplirse en todas sus etapas, ¿no? Pero bueno, es súper importante entender, es como lo que decías vos, Seba, de esto que son leyes, es muy importante entenderlo, de que esto no es un invento, no es un invento que un día se le ocurrió a un tipo que estaba loco. Y por eso, es un descubrimiento enorme. Ahora, digamos, siempre surge esta cuestión de, bueno, ¿y por qué no lo saben todos, no? Como si no lo saben todos, no tiene validez. Bueno, ahí ya son otros temas, ¿no? Pero obviamente es un conocimiento bastante silenciado. También se puede investigar, si alguno está interesado, puede investigar por qué puede ser que esté un poco silenciado. No es algo del otro mundo. Hay Pero sí, no es un invento. claramente que siempre hay intereses y también hay que decir un poco para rescatar, porque también estuvimos con Caro hace una semana que hicimos una entrevista y uno de los comentarios que había llegado a YouTube, una de las personas comentaba, lo leía esta tarde, Ajá. esto em, de que también le había servido, obviamente, no solo el conocimiento de las leyes biológicas que descubrió el doctor Hammer, sino también el apoyo en algunos procesos en la medicina convencional. Acá a nadie se le está diciendo que no recurra a la medicina convencional. De hecho, somos nosotros muchas veces, y de hecho yo acá muchas veces el primero, cuando me pasa algo voy a hacerme un chequeo, claramente, o sea, voy a hacerme un análisis, voy a hacerme una ecografía si es necesario, voy a hacerme un TAC si es necesario, o sea, acá al registro y a la descripción vamos siempre, porque necesitamos de eso para chequear fehacientemente el proceso, en qué estado está cuando tenemos esto, ¿no? Y también si no nos consideramos que estamos con la suficiente solvencia para sostener ese proceso, hay que ir hacia donde uno está confiando, ¿sí? Y si la confianza está puesta en la colaboración de la medicina alópata, convencional, tradicional, y bueno, tengo que ir ahí,
punto. Acá no es, por eso volvemos a esto, ¿no? Una cosa no sustituye la otra, es el punto de referencia tiene que ser en el estado de conciencia que cada uno se encuentra en relación a estas referencias, ¿sí? Y eso, de hecho, también yo reconozco en mi proceso, yo a lo que son las leyes biológicas las conozco desde 2016, empecé un recorrido que ha ido increyendo en términos de implicancia en el estudio. Para mí es como implicancia en el estudio ha sido el último año, últimos 2 años. Pero el punto es este, en el medio hubo muchas idas y vueltas, hubo procesos de miedo a nivel de lo que se despertaba, a nivel de proceso biológico, tuve que recurrir en más de una oportunidad a los métodos convencionales y demás. O sea, eso está. Ahora, ¿qué pasa? Yo miro en retro mis procesos biológicos anteriores y los entiendo desde otro lugar. Entiendo qué estaba pasando ahí, en términos de lo que la biología estaba respondiendo con sus mejores respuestas, claramente, frente a lo que estaba atravesando a nivel ambiental, a nivel vincular, a nivel relacional. O sea, y es hermoso después entender y reconstruir ese sentido a nivel de lo que estaba aconteciendo. Y es cuando también a mí se me despierta como esta paciencia, ¿no? Que nos tenemos que tener con todo esto, porque es muy importante. O sea, y esto de reconocer de que si no tenemos la solvencia suficiente, vamos a tener que ir al lugar donde nosotros nos sentimos seguros y amparados, ¿no? Y es muy importante eso, porque en esto hay idas y vueltas. Hay idas y vueltas hasta que uno se siente realmente estable con estas referencias. Y es un proceso Y en ese sentido. Es un proceso personal. Uh-huh. Esa responsabilidad la va a medir uno, no otro. Y como dijo Tati hace un momento, es un proceso no lineal. Las 5 leyes biológicas no son lineales y el proceso de construcción de mi conocimiento con esas leyes tampoco lo es. Entonces, como con todo esto que construimos y nosotros que vamos viendo ¿no? estos mismos procesos con respecto a las etapas evolutivas de la Tierra, nosotros mismos tenemos esos mismos tiempos de proceso. Entonces, llego a un conocimiento, me llega este conocimiento o tengo resonancia porque lo escucho en alguien y me interesa, y no va a pasar que de la noche a la mañana tengo confianza biológica, soy responsable, soy qué sé yo, y entiendo aparte que lo que bastante tiempo te lleva es entender de los procesos, desde los más o sea, los más simples. No es algo fácil entender, si nunca lo habías visto, cómo funciona algún tejido o qué tipo de conflicto tenés acá cuando está normal y qué pasa cuando está en especial. Eso lleva un tiempo. La decisión sucede en un momento porque la resonancia cuando está es como, ya está, me cierra que es por acá. Pero después este proceso que no es lineal, va y viene, porque la vida es así, como hablábamos el otro día, esa dinámica de la vida misma, es que bueno, pueden pasar 1000 cosas mientras voy aprendiendo, pero es un problema mío, no de los demás. Y yo voy a ver qué hago, ¿no? No sé, me quiero tomar algo, no me quiero, eso ya no deberíamos discutirlo en ningún lado. Eso veníamos viendo estos últimos días con Tati, que hablamos bastante. Es como que es lo que suele pasar y como que se pone muy en tela de juicio el, bueno, ¿qué hace cada uno, no? Ya es un montón que accedas a conocer, ¿no? Todo esto que bueno, este señor descubrió sin querer, posiblemente. Ya es un montón eso. Después, el cómo vos lo proceses y cómo vos lo puedas enlazar con tu vida y demás, no tiene por qué ser problema de nadie y ya. Entonces, el paso en el que nosotras más queremos hacer hincapié es en poder compartir esto de poder tener confianza con la biología, con la vida, con la tierra, ¿no? Con esto de dejar de sentirnos atacados siempre por el ambiente, siempre por el propio cuerpo. Empezar a conocernos. Eso es como la base. Después todo lo que hay es un montón y es mucho tiempo
Y creo que es para toda la vida, ¿no? Nos vamos a ir dando cuenta de cosas y aparte nos pasan cosas diferentes cada día, cada año. Entonces, es un proceso eterno, porque es lo que plantea las 5 leyes es justamente la vida. Y bueno, eso es, por ahora es algo que a nosotros nos excede, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, como decías recién, si para vos en esta decisión de empezar a estudiarte y a estudiar hay altibajos y hay, qué sé yo, decisiones que, uy, a ver qué van a pensar. No, voy a donde puedo, a donde quiero y en el momento que me pase algo es mi decisión. Pero si ya tenés el conocimiento, ¿no? O vas teniendo un poquito de conocimiento, vas ya con esta mirada de que sabes para qué te pasó lo que te pasó, y esto que mencionábamos antes de conectarnos, de la importancia de empezar a saber el sentido biológico que tienen las cosas que nos pasan en el cuerpo, más allá de la decisión que tomes después, con lo que vos tengas a tu alcance, porque si te vas a meter en una cosa que para vos es un límite, bueno, la vas a pasar mal si te vas a quedar en tu cama, viste, aguantándote todo un proceso que quizás no estás preparado para eso. Pero ya con un poquito de conocimiento vas a empezar a entender el sentido biológico de por qué tuviste fiebre, de por qué la bronquitis cuando eras chiquito, ¿no? Que capaz, como empezar a ver toda esa culpa que te generaba, se te va a cambiar cuando empieces a entender realmente qué era lo que pasaba en tu biología, que hacía esa respuesta coherente y sensata con la vida, ¿no? No era culpa de nadie, al contrario, la vida estaba a favor tuyo haciendo ese proceso. Entonces, bueno, eso, como Algo un que, montón, pero vamos despacito, o sí, sea, despacio. que también es súper interesante en esto, que a diferencia por ahí de otras cuestiones que hoy se hablan más, ¿no? Como que se empieza a mirar al humano más emocionalmente y demás, lo que es la medicina germánica con sus 5 leyes, eh, no son solo para solucionarte cosas, esto no es para no enfermarte. es, Eso es súper importante que también que podamos entender, acá no es para entender qué te pasa, para qué te pasa y para darte, y lo que te da también es este marco de referencia mucho más amplio, mucho más integral con respecto a la naturaleza, ¿no? Y empezar a reconocernos en nuestra parte física como animales también, ¿no? Como que parece que los humanos no somos animales. Entonces empezar a entender eso y ese funcionamiento tan, que podríamos verlo como arcaico, por ejemplo, eh, que es de supervivencia de nuestro cuerpo, que es tangible, que es lo que tenemos ahí más a mano, y no olvidarnos eso, ¿no? Que todos estos procesos están ligados con ese animal que somos y que están fundados en estos códigos de especie, ¿no? Códigos biológicos de especie. Y es como entender que son cosas que compartimos todos, no es que a vos te funciona de una forma en lo basal, en lo más profundo, en lo básico, somos esta especie que funcionamos así, compartimos estos códigos genéticos, vamos a llamarle, por ejemplo, que funcionan de determinada manera en nuestra fisiología, y bueno, y es lo que hay, ¿no? Nos gustaría por ahí que, no sé, nos crezcan alas y nos cortamos un brazo que nos crezca el brazo, pero bueno, eso no pertenece a nuestro código, como poner las iguanas que le cortan la cola y les crece. Bueno, nuestro código eso no está. Entonces empezar también a comprender a este animalito que aunque no nos guste, tiene estas soluciones biológicas. Que son para sobrevivir, como dijiste recién, siempre hacer hincapié en eso, que todos los síntomas, todas las cosas, todos los procesos que vivimos en el cuerpo siempre pulsan hacia la vida. Eso es una de las cosas principales que está bueno empezar a integrar despacito, porque también es como salir de un paradigma donde todo lo que me pasaba estaba mal y que venga alguien y te diga
que no, que pulsa hacia la vida, que está bien. Yo entiendo que es un montón, eso también, porque a veces digo, ay, ¿qué estará pensando esta persona que le estoy diciendo esto, no? Porque, no, era al revés. Claro, ¿qué les pasa a estos locos? Pero bueno, en realidad eh, estudiándolo en serio, es comprobable, eh, es así. Entonces, como dijo Tati, no es que por entender y conocer y estudiar y pasarlo por el cuerpo te vas a curar, porque no se trata de eso, eso también hay que dejarlo siempre claro. Esto no es una cura, sino que es, como decías recién, es un manual descriptivo de cómo funciona la vida, ¿no? Pero no es la cura, por supuesto. Total, Pero bueno. agrego a esto, ¿no? Es la respuesta también que da el cuerpo y el conocimiento de las 5 leyes como descripción que nos permite ubicarnos en qué momento capaz del proceso biológico en términos de programa especial, ¿no? Nos encontramos y demás. Eh, a mí en lo personal también me ha ayudado a elaborar estrategias, esto de empezar a entender el sentido, ¿no? Estrategias para acompañarme en ese proceso. Eh, y también me ha llevado a ver qué zona de mi vida también no tengo yo como sujeto, no como cuerpo, como sujeto integrado o codificado, qué pienso yo de eso. Pero ya estamos hablando ahí de otra área que tiene que ver con la estructura psicológica, ¿sí? Y con empezar a comprender y a nosotros darnos una explicación. Porque bueno, también es verdad que al empezar a estudiar las 5 leyes sabemos que uno de los elementos que compone la activación de un programa especial, ¿no? Es esto de la vivencia en soledad, ¿no? Y esa vivencia en soledad es también esto de no poder verbalizarlo, ¿no? Yo lo interpreto también desde ese lugar, en términos de no lo verbalizamos, no lo compartimos. Entonces el verbalizar, el compartirlo, el explicarnos también a nosotros mismos y elaborar la capa que ahí entiendo que viene el aspecto humano, ¿no? Porque somos animales humanos, ¿no? El factor animal basal está y rige estos códigos de especie que tenemos, ¿no? Pero esta especie humana además tiene un plus que es esta posibilidad de que nosotros podamos eh, esto, ¿no? Estructurar y construir un sentido, ¿no? Eso no va a cambiar, la respuesta biológica está, es la que es, pero eso entiendo que lo que puede llegar a ser, y de hecho para mí lo ha hecho en mi proceso, yo lo he comprobado, o sea, reduce la masa conflictual, ¿sí? Reduce la masa conflictual. De hecho, esta semana yo tuve una situación con una mediación, obviamente, y a mantener la privacidad acá, porque estábamos en un entorno público, en donde tuve una situación en específica y yo con una diferencia con un colega, ¿no? Y entré en una situación, por ejemplo, de conflicto virtual, que es lo que podría pasar a partir de una diferencia, ¿no? De opinión con un colega, ¿no? Entonces, es la primera vez, chicas, miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Es la primera vez que me doy cuenta del momento en donde se está produciendo la situación de conflicto, ¿no? Y lo que dispara el pensamiento y la estructuración de un conflicto virtual, porque si yo voy a la diferencia, no es un conflicto real, ¿sí? No hay un conflicto real allí, ¿sí? El conflicto está por lo que pudiera suceder si se toman unas determinadas vías, ¿no? Respecto de lo que aconteció ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Volviendo a lo que recién decía Caro, lo que decía Tati, ¿no? Esto nos ayuda a eh, entender lo que nos pasa y cómo es que nos pasa, ¿no? Y nos da
en el sentido de que a mí esto del el conocimiento de lo que es un conflicto virtual, me lleva obviamente a esto, ¿no? Es decir, ok, hay que aguardar a que se dé la próxima, en este caso la próxima audiencia, que es tal fecha, ¿no? Para ver qué pasa concretamente ahora, en este momento, en principio no hay nada, no pasa nada, o sea, esto no de irnos acompañando en los procesos, pero no hay en principio una activación biológica, salvo algunas cuestiones que yo sí voy reconociendo, ¿no? En el proceso que me dicen por dónde va el tiro, digamos. Entonces, Igual ahí estaría bueno por eso, como poder, viste, hacer como esa aclaración o esa diferencia en que de lo que nos habla Hammer, ¿no? Del programa biológico, que es eso que llamamos enfermedad, ¿no? Entre comillas, me gusta decirlo a mí, pero que tiene como dos fases, que es una fase fría y una fase caliente, que es la de reparación, ¿no? Entonces, lo que tenemos al principio es un impacto ante una situación en la que era algo que no teníamos como el backup para responder a eso, viene y lo que se activa siempre también es esto, psique, cerebro y órgano. Entonces no solo entramos en un comportamiento fisiológico especial, sino que también en el comportamiento psíquico, ¿no? Y esto que decís vos, este conflicto que es biológico, no nos olvidemos de eso, ¿no? Porque por ahí uno lo registra a modo mental, pero el conflicto en realidad, por ejemplo, puede ser la amenaza de lo que se me viene. Entonces siempre va a ser el animalito con la amenaza que se le viene encima, que va a activar unos tejidos que tal vez nunca te enteres porque la activación va a ser mínima, pero es como poder darnos cuenta en esto, por qué simbólico o por qué virtual, ¿no? Porque realmente sí, como somos humanos, sí tenemos toda esta corteza, ¿no? Más nueva, que piensa en el futuro, que se autopiensa y demás, podemos elaborar todas esas cuestiones. Lo que no quita que el conflicto igual es antiguo. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple como para que se pueda como entender, ¿no? Una cosa es que te traes algo de un tamaño que para tu intestino y tu sistema digestivo no lo podés digerir, digamos, ¿no? Te comiste, no sé, una pelota de plástico. Tu cuerpo tal vez por ahí no lo puede vomitar, no lo puede expulsar. Entonces, bueno, ¿qué hace el cuerpo? Vamos a segregar más ácido, ¿no? Aumentamos la función ahí. Entramos ya en una fisiología diferente a la que veníamos teniendo. Entonces segregamos más ácido, bueno, tal vez degradamos eso, listo, puede pasar por el intestino y puede salir. Cuando es virtual, el pedazo no es real, este pedazo que por ahí vos no te pudiste traer, por ejemplo, no es algo concreto. Entonces, como humanos tenemos un montón de esos temas, y ni hablar de los disparadores que tenemos con esas cosas, con imágenes, sonidos, olores. Entonces, el animalito sigue ahí, el que responde siempre es el animalito. Y después ahí entra así nuestra psique como interpretación o como filtro de ese conflicto, ¿no? Ahí sí va a ser como un filtro de esto para mí es una amenaza, o es un bocado, o es no sé, algo que no me huele bien, o es miedo. Pero el que chequea es el filtro biológico, siempre. Y eso está como bueno también, ¿viste? Empezar a decir, sí, mi cabeza responde, pero yo ya entré en el carril, ¿no? Entré en la activación y es ahí. Total. Y lo que es simbólico para cada uno, ¿no? Porque el programa puede ser el mismo, si va a ser revocado para nosotros tres, pero simbólicamente, algo que para un otro no es lo mismo que para mí, a mí sí me va a activar un conflicto de evocado, a modo simbólico, algo o alguien, ¿no? Eso también, lo simbólico pasa por lo personal, por los filtros personales, como dijo Tati, pero es lo que simboliza para mí. Ahí, eso también está bueno, que no es lo mismo para todos, ¿no? Pero bueno, me va a activar ese tema como bocado, pero por algo que para mi persona simboliza tal cosa.
Y, y bueno, eso. Y Y ahí cómo juega ya la está, percepción. ¿no? Claro, Con la elaboración de lo que también recién decían, de este backup, ¿no? La elaboración de una respuesta nueva, ¿no? Frente, en términos, después de lo que se expresa socialmente, vincularmente, relacionalmente, o incluso en relación a un trabajo en específico, lo que sea. Pero el cuerpo está haciendo ese soporte de base, ¿no? Para lo que es la generación, no de una respuesta biológica nueva, porque la respuesta biológica está siendo, ¿no? El soporte justamente mientras el humano está construyendo otro tipo de respuesta, ¿no? Es como andariveles, ¿no? Lo veo también así, ¿no? En términos de escalas distintas de respuesta, ¿no? De elaboración, en principio. Pero bueno, nos fuimos un montón, súper complejo esto. Obviamente que hay que ir construyendo también la relación con esos conceptos que son basales, ¿no? En el proceso de conocimiento de las 5 leyes y que nada, no es por nada, pero las chicas brindan la intro de la intro, el ABC, ¿no? De esto. Y bueno, nada, no sé si quieren contar un poquito acerca de este curso introductorio que van a retomar en abril, porque tampoco sé cuánto tiempo vamos de encuentro. Por acá porque no tengo ningún reloj a la vista, así que... eh, y 50 minutos. bien, ya estamos para ir cerrando entonces. Esto, ¿no? Que es la segunda edición que ya van a hacer este año, o sea, segunda edición en total, la primera de este año, eh, que van a hacer acerca de la introducción a lo que son las 5 leyes biológicas, ¿no? No sé si quieren comentar algo de eso, chicas, ahí. Sí, un poco por eso le decimos la intro de la intro, porque lo que intentamos hacer es que sea accesible el conocimiento y sea como con lupa y lento, ¿no? Por esto mismo que hablábamos antes, como somos conscientes de que no es un conocimiento lineal y que lo que va a depender mucho de lo que ponga cada participante o cada persona interesada en esto. Eh, Queremos como hacerlo muy despacito para que se empiecen a amalgamar tantos conceptos nuevos, porque entendemos, siempre decimos eso, entendemos que la medicina germánica tiene, si me empezás a leerlo, el legado de Hammer tiene muchos conceptos médicos y fisiológicos que son difíciles de entender, a pesar de que nosotras en un punto remitimos a conservar un poco esta pureza, ¿no? Del legado de Hammer y no distorsionarlo. Eh, sí es cierto que por ahí ir a leer los tomos de Hammer es como complejo. Entonces nuestra idea es como brindar un espacio no solamente en el que sea despacito, esta integración sea lenta, sino también donde haya un espacio para preguntas, para decir yo no entendí nada, que podamos ser un poco contención también, ¿no? No solamente dar contenido, sino también ser un poco esta contención de entrar en un proceso que eh, te cambia todo en un punto, ¿no? Te cambia mucho la perspectiva desde donde te sentís a vos mismo. Así que, claro, no sé. Sí, sí, estoy escuchándote y digo, bueno, ¿qué más? Pero es eso, es ir súper despacito y como decías, Seba, hace un rato, eh, no es de querer obligar a nadie, no desde ahí, sino de mucho compartir entre nosotras. Ahí está Andre, hola Andre, con Andre también, de compartir procesos y quedar realmente, como se dice, ¿no? De cara, porque es comprobable y realmente es muy gratificante poder entender qué te pasa. Entonces,
poder compartírselo a otros, para nosotras es re importante. No nos podemos quedar cada una con lo que hacemos todos los días, ¿no? De nuestra vida cotidiana, y no ser un eslabón más de todas estas personas que se están sumando cada vez a divulgar, a enseñar, ¿no? A transmitir esto que lo más importante es como de recuperar o construir una confianza biológica. Y, y desde ahí, la intro de la intro es porque así, como hablamos acá, tratamos de hacer las clases, ¿no? Desde lo más simple, y cuando vemos que quizás nos vamos un poquito como de volver, porque te das cuenta con las caras que son las mismas caras que debo haber puesto yo y que todavía sigo poniendo cuando algo no entiendo, de decir, bueno, pará, porque realmente, cierto, esto es un montón, mucho es al revés de lo que ya conocíamos, y, y bueno, tratamos de ponerle mucho amor para que realmente se expanda cada vez más, que la gente lo pueda aprender, lo pueda saber, lo pueda pasar por su cuerpo. Por eso es la intro de la intro, porque es como el bautismo, no sé, como decíamos la otra vez, ¿no? Como, bueno, lo más simple de lo simple de lo simple, hablado así y despacito. No hay mucho más. Después, bueno, es adentrarse a empezar a conocer las cosas básicas, ¿no? Que uno cuando habla con alguien de las 5 leyes siempre está el DHS, y si tocas de oído, ¿qué es un DHS? Bueno, sí, lo voy a leer, como dijo Tati, lo leo en el tomo 1, que explica Hammer. Y Hammer, algunas cosas las explica con otro tipo de lenguaje que si tocas de oído y nunca estudiaste fisiología o algunas cosas más técnicas, no entendés. Y aparece la palabra, o la sigla, DHS, 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 chao, no entendiste, ¿qué haces? Guardo, no lo leo más, y pasa. Entonces, es ahí donde nosotras hacemos mucho hincapié, y ahora, bueno, después de la primera experiencia es como que la idea es ralentizarlo aún más y, y bueno, compartiendo y disfrutando con los que se vayan sumando, que, que es re lindo. Sinceramente es re lindo ver las caras, ¿viste? Esto, cuando vos estás hablando y uno abre los ojos o se agarra la cabeza, como, uy, no, claro, es buenísimo, es muy lindo eso. Así que bueno, por eso, desde ahí. Buenísimo, buenísimo, chicas. La verdad que un placer compartir y podemos estar horas hablando de esto porque realmente, como verán quienes lo miren en retro, quienes se sumaron después y lo podrán ver después, eh, son cosas que atravesamos, de hecho, o sea, todos los días. Y ese soporte que nos da la biología es tan importante que nosotros lo reconozcamos, porque eso también nos permite acompañarnos a nosotros mismos en esos procesos. Así que ganamos autonomía, ganamos confianza en eso y bueno, es fundamental. Para mí también, es como decir, siempre que toco este tema es como, dale, todos tendríamos que estudiar esto, ¿no? O sea, es como que nos volvemos un poco Para de mí, recomendadores. como que este conocimiento, vos lo dijiste recién, es como que te afianza, te une, no sé, es como que para mí, cuando te abrís a conocer las 5 leyes, que es como las mismísimas funciones de la vida, es como que te terminás como engranando, como si te enlazaras realmente con el cuerpo. No sé si me explico, Sí, sí. pero es como un, no sé, me suena bastante poético, pero es como un acto de amor muy grande, ¿no? Porque imagínate que vos le tenés miedo a todo lo que hace el cuerpo. Y empezar a verlo, es como esto cuando te dicen, si te da miedo no es amor, si no sé qué no es amor, ¿viste? Como esos dichos que han salido siempre sobre las relaciones y el amor. Bueno, el vínculo con el cuerpo es exactamente igual. ¿Cómo te puedes vincular con el cuerpo si te da miedo todo lo que le pasa? Uh-huh. ¿No? Eh, Como bueno, la dejo ahí porque lo acabas de decir vos y dije, claro, es eso. Como medio separado en realidad desde ese lado. Entonces esta nueva mirada que es como desde el amor, porque es así como que le das ya como la vuelta de tuerca que nos faltaba de conocimiento para poder realmente entender el sentido de todo, de la vida.
totalmente. Así es, así es. Así que bueno, nada, aquellos que les resuene obviamente seguir profundizando, aprendiendo y para eh, quienes no lo han estudiado nunca, me parece que es un re espacio para arrancar el que ustedes ofrecen, o el que ha escuchado y le resuena, o el que ya sabe y conoce gente que por ahí le puede estar picando, ¿no? Empezar a reconocerse en este proceso, es el espacio para arrancar, ¿sí? Después, obviamente, para profundizar y para cuando ya tenemos una cierta base, siempre, 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 siempre recomendamos a nuestra queridísima Carla Escudero y a Daniela Bronzi, que bueno, con la formación en ciencias biológicas hay una profundización que es un proceso mucho más extenso y bueno, es como ya mucho más minucioso. Pero para arrancar, me parece que es fundamental ir haciendo como una inmersión, ¿no? A esta Mojando los introducción. pies, meto los piecitos primero, Es también como, después un poco más, voy probando a ver cómo está. Sí, re. sí, sí, ir de a poquito, ¿no? De a poquito integrando Sí, la base. Así que re. arranca en abril el curso, ya después le vamos a dejar ahí el enlace para que visiten la landing y bueno, que vayan haciendo las inscripciones quienes les pique, quienes les resuene. Porque acá no se convence a nadie de nada, es punto. Si No, te no, para y no, nada. Es lo que menos, sí, total, sí, para total. nada. Ahí estamos. Bueno, Bueno, muchas gracias porque hermoso Bueno, como siempre. gracias Eva, gracias por el espacio también. Nada, siempre contentas de compartir y charlar de esto que nos apasiona, seguimos estudiando siempre porque es un estudio siempre, hay una complejidad muy compleja y se puede seguir estudiando siempre esto y es hermoso. sí. Es para continuarlo siempre. Es como eso, un proceso continuo. No lineal, pero continuo. Bueno, Bueno, muchas gracias y gracias a todos los que se sumaron, que estuvieron por ahí, comentaron, así que y muy, están muy las chicas ahí, algunas chicas que estuvieron con nosotras ya el año pasado, Sí, y ahí están, saludos para todos. para ellas. Sí. buenísimo. Sí. Bueno, quedamos Bueno, Seba, en contacto. gracias. Muchas gracias y Chau, gracias. chau, Hermoso. gracias. Gracias. Nos vemos. Chau.